en estas jornadas y lo vamos a hacer hablando de un caso de uso concreto, un caso de uso que nos va a traer María Taillefer, que es jurista de la Subdirección de FinTech y Ciberseguridad del Departamento de Innovación de la CNMV, a la que invito ya a que se suba al escenario. No me ha pasado lo de... Bueno, buenos días a todos. Antes de presentar a nuestro primer invitado de la industria, a Pablo, permítanme unas breves palabras para poner en valor que hace ya casi 3 años que se aprobó el reglamento MiCA y con él un marco normativo de aplicación directa en 27 países que, si bien no alcanza a todo el ámbito cripto, como sabemos, sí que trajo claridad y seguridad jurídica a todo el sector en la Unión Europea, al establecer no solo lo que entraba en el perímetro regulatorio de la norma, sino también, y también importante, aquello que no entraba, bien porque se iba a regular por otra regulación ya existente o porque simplemente no se quería que entrara en MiCA. Y es que en el 2023 se aprobó el reglamento, pero ya antes, en el 2020, fue cuando la Comisión Europea, con su paquete de finanzas digitales, era consciente de la importancia y la necesidad de la claridad regulatoria, no solo en los activos distintos a instrumentos financieros, sino también respecto a estos últimos. Y por ello, el marco jurídico ad hoc que se creó para los instrumentos financieros emitidos en tecnologías DLT. Y por último, y no menos importante, respecto de la ciberseguridad, creando un régimen común para todo el sistema financiero, entre los que se incluyen los proveedores de servicios de criptoactivos, de los que luego hablaremos más tarde en esta jornada. Pues bien, otras jurisdicciones de nuestro entorno, como por ejemplo Estados Unidos, están ahora dando estos mismos pasos. Por lo mismo, con un doble objetivo. Por un lado, la protección del inversor, que va en el ADN de todos los reguladores de mercado de valores. Y por otro, lo que ya hemos dicho, la necesidad de crear un marco jurídico seguro, confianza, para innovar en el sistema financiero y, por tanto, mejorar la competitividad del mismo. Bueno, voy a repasar, yo creo que todos los conocemos, Estados Unidos con la nueva administración está dando pasos y con iniciativas como la Genius Act sobre monedas estables, la futura Clarity Act, que ya veremos qué contiene, la aproximación de la SEC a la hora de clasificar los criptoactivos como valores, con una nueva aproximación a la aplicación del test de Howey, la reciente taxonomía sobre valores tokenizados y bueno, pues el último anuncio, el anuncio de la Bolsa de Nueva York de crear una plataforma de valores tokenizados. Y todo ello, pues como hemos dicho, o sea, también en Reino Unido están tomando pasos similares con un proyecto muy parecido a nuestro régimen piloto. Volviendo ya a nuestro reglamento MiCA, creo que es importante recordar el ámbito de aplicación del reglamento. ¿Qué es lo que regula y qué es lo que no regula el reglamento MiCA? Lo primero que nos vamos a fijar es en la definición que hace de criptoactivo. Lo define como una representación digital de un valor o de un derecho
que puede transferirse y almacenarse electrónicamente mediante la tecnología de registros distribuidos o una tecnología similar. Y me voy a parar en el término transferirse, similar al término negociabilidad o de negociar de los valores negociables. ¿Y por qué digo esto? Pues bien, es fundamental para que un criptoactivo esté dentro del ámbito MiCA que se pueda transferir a una persona distinta al emisor. De hecho, hemos tenido casos recientes, por ejemplo, casos de tokenización de fragmentos de lingotes de oro que se tokenizaban, pero que únicamente se pueden transferir al emisor para su amortización. Pues bien, y el propio reglamento MiCA lo establece, que en este tipo de casos no sería un criptoactivo dentro del ámbito de MiCA. Luego vamos con las exclusiones. MiCA establece una serie de exclusiones de criptoactivos que sí entrarían en la definición que acabamos de ver, pero que considera que tienen que estar fuera de un reglamento como MiCA. Ya lo sabemos todos, los NFTs, los instrumentos financieros, por supuesto, y otros productos de inversión, como los seguros, pensiones, depósitos. Y, por tanto, ya entramos en lo que es la taxonomía que establece MiCA de criptoactivos. Brevemente, los e-money tokens o MTs, los activos referenciados a las fichas referenciadas a activos o ARTs y los criptoactivos que regula el título 2, que son los criptoactivos que son los que son distintos, los que no son ni MTs ni ARTs. Y me voy a parar en esta última categoría de criptoactivos. Aunque MiCA no lo establece expresamente, con la experiencia ya que llevamos de aplicación del reglamento, podríamos establecer, habría más, ¿no? Pero vamos a detenernos en dos tipos de criptoactivos de este título 2. Por un lado, los ya conocidos utility tokens o tokens de utilidad, y luego unos que podemos llamar criptoactivos de financiación o criptoactivos de inversión, que son aquellos que, sin ser instrumentos financieros, sí que sirven para financiar empresas, aportar valor, ligados a la economía real. Para delimitar bien de qué estamos hablando y qué tipo de criptoactivos son los que MiCA contempla en el título 2, es necesario traer a colación las famosas directrices de ESMA sobre clasificación de criptoactivos como instrumentos financieros. Ya sabemos que una de las cosas que establecen las guías es que los instrumentos financieros tokenizados siguen siendo instrumentos financieros a todos los efectos regulatorios. Vale, eso ya lo decía MiFID II. Y dice también que solo serán instrumentos financieros aquellos criptoactivos que presenten o que otorguen a los tenedores derechos equivalentes a aquellos que otorgan los instrumentos financieros establecidos en MiFID II. Por tanto, en nuestro parecer, las directrices tienen dos implicaciones importantes. Por un lado, restringe el ámbito de los criptoactivos que deben ser considerados como instrumentos financieros. Y los restringe a aquellos únicos enumerados en el anexo MiFID II y, por tanto, limitando aquellas particularidades nacionales de definición de instrumento financiero que iban más allá de ese concepto de instrumento financiero MiFID, como, por cierto, era el caso de España, que teníamos una definición en concreto de valores negociables más amplia y que fue lo que nos permitió, antes de MiCA, incluir como instrumento financiero criptoactivos que ahora mismo con MiCA no lo serían, porque nos lo permitía nuestra norma nacional. Y, en segundo lugar, las directrices creemos que abren la puerta a la posibilidad de que criptoactivos distintos de instrumentos financieros otorguen a sus tenedores derechos económicos distintos de los otorgados por los instrumentos financieros y que, por tanto, sirvan como instrumentos de financiación alternativa de empresas, a la par que productos de inversión alternativo para los inversores. Precisamente sobre este tipo de criptoactivos
Nos va a hablar nuestro primer invitado de hoy, Pablo Casas, es CEO y fundador de Music Stocks, un proyecto que ejemplifica el uso de criptoactivos del título 2 de MiCA como mecanismo de financiación de proyectos ligados a la economía real que aportan un valor real al inversor y en este caso aplicado a la industria musical. Bienvenido, Pablo. Gracias por estar aquí. Bueno, gracias María, gracias a ti, gracias a la CNMV, evidentemente, por dar este tipo de espacios y este tipo de jornadas para hablar de casos reales, ¿no? Sí. Era inimaginable que hace 1 año y medio, cuando empezamos con el proyecto de Music Stocks, estuviésemos en esta situación ahora mismo. Nos enfrentábamos, como bien decías, a una nueva normativa que estaba entrando en vigor y los casos prácticos eran bastante difusos. Entonces, al final, me gustaría que para entender por qué Music Stocks encaja dentro de MiCA, entrar en la contextualización de la industria musical. O sea, para los que no lo sepáis, la industria musical es una industria que mueve miles de millones de euros en términos de propiedad intelectual, gestiona y administra en torno a 100.000 activos nuevos al día. Estos son, según el informe Luminate en 2025, 35 millones de activos nuevos en todo el año. Solo en 2025, en un día, se generaban más activos que en todo el año 1989. Es una gran cantidad de activos emitidos o tratados como lo que son, un activo real, un activo medible. Según este mismo informe, se generan 5,1 trillones de streams. Para el que no sepa, básicamente en la industria musical el rendimiento se genera a través del stream o la reproducción de cada uno de los activos. Y solo Spotify repartió 11 billones de dólares en regalías o en royalties a los artistas o tenedores de ese derecho, de ese rendimiento. Y por primera vez en la historia, más del 55 o 60% ya pertenece a artistas independientes, tenedores del 100% de sus activos que administran a través de diferentes distribuidoras. En definitiva, que genera miles de millones de euros al año, mueve derechos, catálogos y flujos económicos constantes. Sin embargo, sigue operando en un sistema profundamente desactualizado, de transparencia difusa y que genera muchas dudas. Aquí es donde entra Music Stocks. Music Stocks es una plataforma de emisión y colocación de criptoactivos tipo 2 conforme a MiCA, orientada en la financiación de proyectos musicales. Tratamos las canciones como lo que realmente son, activos culturales con un valor económico real, histórico y medible. Partiendo de ahí, los llevamos a un marco de emisión transparente, documentado y supervisado. Desde el punto de vista operativo, Music Stocks actúa como emisor y oferente. No somos intermediarios financieros, no somos CASP y no custodiamos los fondos. Toda la información relevante de los activos y la emisión queda recogida en un white paper y apoyada por smart contracts. En cuanto al estado del proyecto, la plataforma tecnológica está lista, la arquitectura está definida, estamos terminando unos últimos detalles de infraestructura acompañados de la CNMV para poder colocar la primera emisión antes de que termine el Q1 del 2026. Sí, muy interesante. Te quería preguntar, ¿qué aporta una normativa como MiCA a la industria musical? Bueno, como decíamos, María, la industria musical mueve una enorme cantidad de propiedad intelectual, pero históricamente ha sido muy conservadora y ha tenido bastantes dificultades a la hora de incorporar nuevas tecnologías dentro del sistema o de la propia industria. Cada vez que aparece una innovación, lo hace en un entorno de incertidumbre, de adaptación rezagada y sobre todo generando bastante rechazo dentro de la comunidad artística y la propia industria. Ejemplos como el streaming entre el 2000 y el 2010, el blockchain, que tardó un poco más en entrar, pero que de alguna forma se fue adaptando, y actualmente estamos con un problema muy grave dentro de la industria musical con el tema de la inteligencia artificial. Ya representa en torno a un 30 o un 35% de esos 100.000 activos que se suben al día. Creemos que MiCA no solo regula, sino que al final habilita. MiCA aporta algo que la industria musical necesitaba desde hace mucho tiempo.
un marco claro de confianza para poder innovar. Con esto, al final, habilitando, permite que las industrias creativas como la música puedan modernizarse, financiarse mejor, ofrecer nuevas oportunidades sin caer en modelos especulativos. Obliga a documentar las emisiones, a explicar los riesgos, a proteger al usuario y todo bajo una supervisión clara de la CNMV. Desde el inicio hemos trabajado con la CNMV para entender cómo encajar este tipo de emisiones dentro del título 2 de MiCA, no para esquivar la regulación, sino más bien para diseñar el proyecto desde el cumplimiento y la protección del usuario. Desde el punto de vista tecnológico, MiCA permite que herramientas como el blockchain, los smart contracts o el análisis de datos se utilicen para aportar mucha más eficiencia, más trazabilidad, liquidaciones claras y una mejor comprensión del valor de los activos, en este caso musicales. En lugar de frenar la innovación, MiCA la ordena. Para nosotros MiCA no es un límite, sino la infraestructura que permite que proyectos como Music Stocks existan de forma responsable. Y para los inversores y los usuarios, ¿qué les aporta a ellos un proyecto como Music Stocks? Bueno, el valor que aporta este tipo de criptoactivos depende mucho del perfil del participante o del perfil del usuario. Contamos con 3 perfiles principales dentro de la plataforma o los que trataría dentro de la industria musical, que serían el usuario artista, el usuario fan u oyente y en este caso estaríamos hablando de la parte más interesante que es la incorporación del usuario inversor, ¿no? Para hablar del artista o del proyecto creativo, esto supone una nueva vía de financiación directa, sin necesidad de endeudarse y sin necesidad de perder el control verdadero sobre los activos que tienen pertenencia. Puede monetizar hoy parte de sus ingresos futuros de forma ordenada y transparente. Hoy en día los ingresos tardan más o menos entre 9 y 18 meses en liquidarse. Hay poca transparencia en torno al valor real de los activos, enormes asimetrías en la información que le llegan a los artistas y una dificultad muy clara para financiarse de proyectos creativos de forma eficiente. Lo que hacemos es permitir que un artista pueda emitir un criptoactivo a través de la plataforma vinculado a una canción concreta de su catálogo, una canción que él ha creado, y así poder financiarse a corto plazo, sin tener que endeudarse, sin tener que perder el control y todo supervisado bajo MiCA. Para el inversor, el atractivo principal al final aquí es la claridad. Es un activo concreto, no invierte en algo abstracto. Es una canción con un white paper, una auditoría previa y flujos ligados a una economía real. No estamos hablando de algo especulativo. Además, todo se hace dentro de un marco regulado que reduce incertidumbre. Y para el fan o el oyente, es un usuario que tradicionalmente siempre ha quedado fuera de cualquier modelo financiero. Se abre una nueva relación para este tipo de usuario. Y a través de esta nueva relación y nuestra plataforma, lo que conseguimos es que pueda participar no solo de la escucha o del consumo del artista, de las canciones, de la compra de merchandising acudiendo a conciertos, sino de una conexión más directa a través de utilidades, experiencias y accesos exclusivos. Por eso preferimos hablar, en este caso, y que lo hemos definido junto a la CNMV, de criptoactivos de financiación MiCA. Cumplen una función clara para el proyecto y para el usuario, fan u oyente. Una expectativa de utilidad o experiencias, participación económica o ambas, siempre bajo reglas claras y protección al usuario. ¿Y tenéis ya alguna información sobre cómo ven los artistas este mundo cripto? ¿Hay rechazo a priori o habéis contactado ya con artistas? ¿Le habéis propuesto ya este proyecto a varios? A ver, la industria musical pasó por una fiebre que diríamos de lo que creo yo que eran los primeros criptoactivos, que eran estos NFTs. No sé si alguien lo recuerda, pero hace como unos 5, 8 años había una emisión constante por parte del mundo artístico de unos primates o unos simios que dentro de la música generaron bastante revuelo.
Eso que ha hecho, la reacción inicial al final ahora mismo es cautela. Y creemos que es una reacción lógica. O sea, al final la industria musical ha tenido estas experiencias con emisiones que no tenían valor detrás, un valor intrínseco al activo de verdad. Eran emisiones que no tenían una seguridad que protegía al usuario. La diferencia fundamental ahora es MiCA. Hay un marco claro, hay obligaciones de transparencia, hay supervisión y hay una protección real al usuario. Dejamos de hablar de criptos y empezamos a hablar de financiación, transparencia y eficacia. MiCA permite precisamente esto. Sectores creativos como la música pueden volver a confiar en la tecnología y en la innovación y que no se trate tanto de promesas, sino de procesos claros y responsables. Pues muchísimas gracias, Pablo. Desde la CNMV apoyamos ese tipo de proyectos y esperemos que vengan muchos más de este tipo en otros sectores. Pues veamos a ver qué tal va el camino. La verdad que estoy muy agradecido de poder formar parte de esta charla y sobre todo de explicar este tipo de casos reales en una economía como es la musical, que a día de hoy ha tenido bastante opacidad. Yo creo que todos tenemos una fuerte unión con la música, pero de alguna forma no entendemos bien la industria. Y con este tipo de plataformas lo que queremos conseguir es básicamente romper esa brecha y unir a todos los usuarios en una economía real y que verdaderamente esté regulada bajo algo que nos dé seguridad y sobre todo proteja a los usuarios. Muy bien, gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ti.